En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Dirigiéndose a la multitud, dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola: Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer: derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar allí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Listones amarillos. Gracias. Dice Jesús, dice la palabra de Dios hoy, el pasaje donde nos lleva de un hombre que le pide a Jesús que le pida a su hermano que le ayude o que reparta la herencia. No sabemos si el hermano se había quedado con toda la herencia o si él pensaba que no era justo y que se repartiera bien la herencia. Pero le pide a Jesús, pero Jesús empieza a hablar sobre la avaricia. Es decir, que nosotros los seres humanos a veces juzgamos a las demás personas porque pensamos que nosotros no seríamos iguales si nosotros fuéramos los favorecidos. Eso pensamos, pero no quiere decir que eso sea. Tal vez nosotros sí seamos mejores que esas personas o tal vez seamos peores que esas personas. Pero hoy el Señor nos lleva a meditar, como dice Jesús, cuídense de la avaricia. Entonces vamos a ver, ¿qué es la codicia? La codicia es el deseo insaciable de tener más. Puede ser dinero, pueden ser cosas, puede ser lo que sea, pero es tener más, un deseo insaciable de tener cosas. La avaricia también es un deseo insaciable de tener cosas, pero la diferencia está en que la avaricia las amontona. La codicia los tiene pero gasta, y la avaricia lo tiene y lo amontona, lo encierra para sí. Es la diferencia. La codicia y la avaricia siempre trabajan con la envidia. Son como hermanas las tres. La codicia, la avaricia y la envidia son como hermanas. Y dice San Pablo que es una verdadera idolatría. Es decir, la fijación por el deseo de tener cosas, o tal vez animales, o tal vez dineros, o tal vez bienes temporales, es tan fuerte que eso se va convirtiendo en nuestro Dios y por lo tanto se convierte en un acto de idolatría. La codicia, la avaricia, la envidia, son armas de Satanás, son espíritus de alta jerarquía, son armas de Satanás con la que él ataca el amor en nuestros corazones, ataca el amor en nuestros corazones. Por eso, por la envidia, por la codicia, por la avaricia, se han destruido familias, se han destruido trabajos, empresas. Hay trabajadores que, movidos por la codicia,
robaron y destruyeron la fuente de su sustento familiar. Pero la codicia no permite que la persona vea consecuencias a largo plazo, solamente permite ver lo que tiene en ese momento. Entonces son armas con las que se declara la guerra y se han destruido familias, se han destruido entre hermanos, se han destruido negocios, se han hecho tantas y tantas cosas. Para las mamás que ofendan a sus hijos, a ellas les duele mucho, les duele más que si las ofendieran a ellas mismas. Pero si ofenden a su hijo el enfermo, si ofenden a su hijo el que está más vulnerable, eso le ocasiona un dolor más profundo y una reacción más violenta. Y lo mismo pasa con nuestro buen Dios. Lo mismo pasa con nuestro buen Dios. Ciertamente no se le debe de robar a nadie, pero menos debemos robarles a los pobres. Eso ocasiona una ira de Dios impresionante. El que se le robe, el que se le quite a los pobres lo poco que tengan, eso ocasiona una ira de Dios impresionante. Los que roban a los pobres lo van a llorar con sangre. El sufrimiento se multiplica. Por eso dice las Sagradas Escrituras, dice Dios al pueblo de Israel: por lo que hiciste has pagado 7 veces. Y uno se queda asombrado. ¿Por qué 7 veces? Suena como a injusticia. Pues que pague una vez, que pague lo que debe y ya. Pero ¿por qué pagar 7 veces? Porque estos pecados tienen consecuencias colaterales, ¿sí? Yo le robo a una persona porque está distraída en ese momento, es una mujer de la tercera edad, trae un dolor de cabeza, su nieto trae un dolor de estómago y consiguió el dinerito para comprar esa medicina para ella y para su nieto y poquito algo para comer, y yo le robo el dinero. Entonces yo le debo a esta mujer 1,000 pesos. No, le debo los 1,000 pesos, le debo el dolor de cabeza, le debo el dolor de estómago de sus hijos, le debo el sufrimiento de todos los que viven en esa casa, que estuvieron viéndolo sufrir y llorando, y todo ese dolor lo tengo que pagar yo. Por eso tengo que pagar 5 veces, 6 veces, 7 veces, no sé qué tanto sufrimiento a la persona y daños colaterales pude haber ocasionado. Por eso es tan peligroso esto de robar, y más cuando se roba a los pobres. Por eso se dice que el que roba a los pobres va a llorar sangre, porque hizo sufrir a toda una familia, y tal vez más allá de una familia. Robar a los ricos también, claro que es pecado, pero es un daño menor. Le robo 1,000 pesos a un rico, pues a lo mejor se enoja y voy a pagar el coraje y lo que ocasionó el coraje en esa persona. Pero como tiene más dinero, nadie de su familia ni se dan cuenta ni lo resienten. No tengo que pagar tanto, pero pero tengo que pagar, por supuesto, a esa persona. Y si el coraje le ocasionó diabetes, tengo que pagar la enfermedad que yo ocasioné con aquel robo que cometí. Por eso se infla todo aquello que nosotros cometimos. Lo que robamos se multiplica en sufrimiento, en dolor para nosotros. El que roba al que menos tiene, el que roba al que no se puede defender, está solamente acumulando castigos muy severos. Ahorita se les roba a todos. Yo he sabido de personas que les vacían sus cuentas de banco, ni siquiera tenían una gran cantidad, pero hasta lo poquito que tengan se los quitan. A veces les roban a los que tienen mucho y a veces les roban a los que nada tienen, y no les interesa qué consecuencias vaya a haber. Lo que les interesa es la codicia. Yo quiero tener a como dé lugar. Y por eso muchos hasta roban tierras, casas, algo que había heredado esta familia pobre y era lo único que tenían, y alguien lo quería, empezó a sobornar a las autoridades y terminan quitándoles. Pues saben que los que están muy pobres no pueden pagar abogados ni saben cómo moverse en todas estas cosas, y terminan quitándoles lo poco que tienen, quitándoles lo que les pertenecen.
Ellos pueden quitarle a un pobre lo que a él le pertenece, pero no pueden quitarse el castigo. El severo castigo que van a recibir ya no se lo pueden quitar. Nadie se los puede quitar, ni un sacerdote se los puede quitar. Nadie, eso no va a quedar sin pagar. Eso no va a quedar sin pagar. Hicieron y van a tener que pagar las consecuencias del sufrimiento que provocaron. Por eso hay místicos y santos que dicen que a estas personas, cuando alcanzan misericordia, porque se alcanzaron a arrepentir y alcanzan misericordia y llegan al purgatorio, no pueden recibir ninguna ayuda de los de la tierra, ninguna oración, ninguna misa, nada les llega. Ellos despojaron a los pobres de lo que tenían, ellos se quedan sin ninguna ayuda. Imagínense nada más, estar en una cárcel una cárcel como la que había aquí en México, de San Juan de Ulúa, una de las cárceles más terribles que ha habido aquí en nuestra historia. Una cárcel de plano le pusieron en la entrada: el que entre aquí pierda toda esperanza. Sí, los mataban a todos, era para atormentarlos en este lugar, y tormentos muy duros, muy difíciles. Bendito Dios que esa cárcel de Ulúa dejó de funcionar, pero había personas que preferían suicidarse a que los mandaran a esa cárcel. Preferían suicidarse. Imagínense la fama que tenía esa cárcel. Pues así también el que llega al purgatorio porque alcanzara por alguna razón misericordia, pero en lugar de ayudar al que necesitaba, le quitó lo poco que tenía, se va a quedar sin ayudas. Se va a quedar sin ninguna ayuda. Y no es cualquier cosa, por el tipo de sufrimiento que hay en el purgatorio, no es cualquier cosa que no recibas ninguna ayuda de los que todavía estamos en este mundo. Con la avaricia, con la codicia y la avaricia, Satanás se burla de nosotros, se burla de la gente, porque a través de la avaricia, de la codicia, nos lanza a robar, a quitar a los demás sin importarnos las consecuencias. Ciega a la persona para que no pueda ver las consecuencias de lo que está haciendo, y después lanza a los espíritus de avaricia, y de todo lo que tiene, de todo lo que pudo robar, de todo lo que tuvo, lo que pudo tener, no lo puede gastar. Lo necesita tenerlo, amontonarlo allí. Por eso hay tantos lugares donde hay dinero enterrado, donde hay ollas llenas de monedas de oro, de plata enterradas, porque la persona tenía este problema, estos espíritus de codicia. Estos de codicia los mantuvieron, pero luego los de avaricia los lleva a enterrar, a cuidar, a esconder todo el dinero que puedan tener. ¿Y cuáles son los efectos? Que todo lo que tienen no lo pueden disfrutar, ni ellos ni su familia, ni ellos ni su familia, y van quedándose resentidos todos los de la familia cuando saben que sí tienen dinero, pero que no quieren gastar en ellos, esto es una falta contra el amor. Esto es una falta de caridad, es una falta contra el amor. Pero imagínense, robar, hacer sufrir, tener que pagar todas las consecuencias y no disfrutar ese dinero. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene eso? Y luego los hijos que tampoco disfrutan nada de lo que sus papás tienen, porque tienen miedo, su papá o su mamá, a que se les pierda, a que se les termine ese dinero. Los bienes materiales, económicos que la divina providencia nos concede, solo nos sirven sin hacernos daño si los usamos para que la familia esté bien. No estoy hablando de lujo, no estoy diciendo la familia los hijos tengan todo lo que pidan. No. No, porque eso podría lastimar a los hijos más que ayudarles, pero sí que tengan lo que sea necesario, lo que sea conveniente. Entonces el dinero y lo que Dios nos concede tener en su divina providencia es para que tengamos bien a la familia y para ayudar a los pobres. Y entonces para esto es.
todo lo que acumulemos nosotros, todo lo que tengamos de más, se va a convertir en vergüenza y en dolor. Se va a convertir en vergüenza y en dolor cuando nuestro buen Dios en el juicio nos haga ver que lo que Él nos dio para que pudiéramos compartir con los pobres, lo amontonamos por miedo a que se nos acabara, por miedo a que ya no volviéramos a tener eso mismo. Es decir, es una falta de confianza en la divina providencia. La divina providencia ya te dio para tener, pero ahora tú tienes miedo de que no te vuelva a dar. Es una falta de confianza en la divina providencia. Esto por eso es una falta de amor a Dios, es una falta de amor a tu prójimo y es una falta de amor a ti mismo, porque te estás haciendo daño, te estás haciendo daño. Por eso se convierte todo eso, todo lo que tenemos así, se convierte en vergüenza y en dolor. Pero aparte, si lo que nosotros logramos tener fue a través del robo, y peor si fue a través del robo a los pobres, la justa ira de Dios se desata de una manera impresionante, convierte todo en horror. Todo lo que tengas se va a convertir en horror, o en este mundo después de que te mueras, todo eso se va a convertir en horror, en desesperación. ¿Cuántas personas de los tiempos de nuestros abuelos enterraban sus dineros donde nadie los supiera, donde nadie viera? Enterraban sus dineros ahí. Y ahora, cuando ya después de muertos Dios les permite, porque no pueden entrar al cielo mientras está la evidencia de su codicia y de su avaricia, no pueden entrar al cielo. Ahora fíjense, los que tenían miedo de perder el dinero, si Dios les permite hablarle a una persona, se le presentan y le dicen: por favor, saca ese dinero, porque no pueden descansar. No hasta que se termine la evidencia. ¿Cuánto tiempo va a durar? Eso solamente Dios lo puede decir. Solamente Dios lo puede, solamente Él es justo y puede dar la justicia, la justa medida de todo. Entonces, cuando llegue ese momento en que sí pueda pedir ayuda, piden ayuda. Y fíjense cómo lo utilizan las palabras: por favor, saca. Eso, lo que antes cuidaban tanto, por favor saca. Y en algunos casos se les permite decir cómo se debe de distribuir ese dinero. Y entonces pueden decir: esta parte dásela a mi familia, y dan los datos de la familia. ¿Por qué? Porque ellos les quitaron eso. Tienen que restituir lo que les debe a su familia. Otra parte dala a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque faltó. Pudieron haber ayudado a la iglesia en las cosas de Dios y no lo hicieron, pudiendo hacerlo. Los que no pueden, pues no tienen esta obligación, pero pudiendo hacerlo y no lo hicieron. Dale esta parte a la iglesia y tú quédate con esta parte. Reparten, pero aún así sufren, porque pues no falta quien llegue, ve el tesoro, ve el dinero, ve la cantidad y mejor lo quiere todo para él, y entonces su familia no recibe, no se le paga, y como no se le pagó, él tiene que pagar con sufrimiento. Está a despensas de todo. Es terrible las consecuencias del pecado, de la codicia, de la avaricia. Es tremenda. Son consecuencias muy graves. Se convierten, repito, en horror, se convierten en desesperación, se convierten en miedo, se convierten en angustia. Desde este mundo, no hasta que se mueran y lleguen al infierno o al purgatorio. Desde este mundo van a tener todo esto, porque empiezan sus temores. Yo les he platicado esta historia, pero es tan fuerte, tan exacta para estos casos, que por eso la repito tantas veces. El padre Emiliano Tardif da su testimonio. Dice él que en una ocasión fue por aquellos rumbos de la India a dar un retiro. Y ya ven que él tenía un don de sanación física impresionante. Y entonces dice que de entre la gente que sanó un hombre muy rico. Y entonces dice que se acercó con un maletín y se lo entregó como gratitud por lo que había recibido. Abre el maletín y era un cuerno
que tenía incrustaciones de piedras preciosas. Imagínense lo que eso podría costar. El puro marfil es carísimo, y luego con incrustaciones, y se lleva su maletín allá al hotel donde se estaba quedando a dormir. Y dice el padre, dice, casi me quedé dormido con él así abrazándolo. En la mañana, antes de salir al retiro, empezó el ataque. Y si se me lo roban cuando yo esté en el retiro, no, pues lo tengo que esconder aquí bien. Y dice, lo metió abajo de la cama. Y dice, y si la camarera mete la escoba y toca algo raro y lo saca, no, aquí tampoco, entonces lo voy a meter aquí. Lo metió abajo del colchón, pero se veía pues la bola ahí de donde no estaba ya. Alguien se va a dar cuenta. De total, dice, le costó mucho trabajo encontrar un lugarcito que más o menos estuviera oculto esa cosa. Se va a dar a continuar con el retiro, y estando dando sus temas, o el enemigo empezó a bombardearlo. ¿Y si ya te lo robaron? ¿Y si ya no lo tienes? ¿Y si ya lo encontraron? ¿Y si ya? Y empezó, dice, traía una angustia que yo predicaba y ahora, pero ya no podía, dice, ya no soportaba yo, estaba una angustia muy grande. Entonces dice, detuve el retiro y le dije a una de las personas encargadas, llévame a mi hotel. Corre, le dije, media hora les pedí a toda la gente, llévame a mi hotel. Lo llevaron al hotel. Dice, llegué, saqué el estuche ese, y a la primer persona que pasó, te lo regalo. Dice, sentí una paz. Ya no tenía nada que le perturbara, porque ya no tenía nada que perder. Vean la diferencia. Por estos espíritus, cómo te quitan la vida. La codicia y la avaricia te quitan la vida de cosas que pueden pasar, pero que nunca iban a pasar. Dice el padre, ahí recuperé la paz, pude regresar al retiro, y el Señor pudo hacer su obra que ya estaba deteniendo Satanás a través de la avaricia, a través de la codicia que estaba entrando en el corazón del padre. Es que todos estamos expuestos si nosotros nos descuidamos. Todos estamos expuestos. Por eso tenemos, el enemigo nos empieza a atormentar desde este mundo con el miedo a que nos quiten lo que tenemos. Por eso muchos niños esconden sus juguetes, y los adultos esconden su cartera, y las mamás esconden la bolsa, y todos escondemos lo que consideramos más valioso, lo que consideramos un tesoro para nosotros. Pero fíjense cómo el que tiene la avaricia pierde la capacidad de amar, porque para darte tengo que amarte. Para poder darte tengo que amarte, y si no te doy es porque no te amo. Me amo más a mí, amo más estos bienes materiales que a ti, por lo tanto no te doy. El que cae en esta codicia y en esta avaricia no es capaz de amar ni de recibir amor. Hace no mucho tiempo me tocó estar comiendo con un español. Un amigo mío lo invitó, y llegó el español, un hombre de negocios muy inteligente, de mucho dinero, pero nunca pudo tener hijos con su esposa. Se mantuvo con su esposa siempre. Y en ese momento su esposa estaba muy delicada, muy grave. Ya era la tercera edad de él, mayor que yo todavía, y estábamos platicando, y entonces él decía, como no tuvo hijos, dice él, y todo el mundo sabe que yo tengo dinero por mi trabajo, entonces ahorita que ya estoy viejo, mis sobrinos me empiezan a hablar por teléfono y me preguntan, ¿cómo estás, tío? ¿Te ayudan en algo? Dice él, pero solo es porque quieren mi dinero. Ya nadie los puede amar, porque a todos les va a ver cara de interés. No pueden amar y no se dejan amar. ¿Se imaginan qué clase de vida puede ser eso? ¿Qué clase de vida? Y muchos de los que caen en esa avaricia, en que caen en estos pecados, pues incluso se la pasan días completos, ¿verdad? Todas las noches o un ratito contando su dinero. Les fascina, les descansa contar un dinero que no les sirve para nada, no tienen nada. Tienen una casa que se está cayendo y no tienen nada. Estos son los efectos del pecado, no solo de la codicia, sino de la avaricia.
Eso de pensar, todos me van a seguir a mí porque tienen interés en que les dé algo, pues es porque el león cree que todos son de su condición. El león piensa que todos son iguales, que todos son, pero no es lo que dice la sabiduría popular. Hay personas, por esto, por estos pecados, por estas faltas de amor, por estas faltas de caridad, hay personas que ningún medicamento psiquiátrico les favorece. Han empezado a tener asaltos de miedo, desesperación, angustia, terror. Han empezado a tener todas este tipo de cosas y nada les favorece, ni los medicamentos psiquiátricos, ni las oraciones. Nada les favorece. Pero es que cuando debemos esto, cuando nosotros hemos faltado al amor y a la caridad, entonces se empieza a pagar todo desde este mundo. Por eso la persona queda aislada, dejó de amar y termina dejando de ser amada la persona. Estos pecados llevan a una destrucción total en la persona, total, y luego todo empeora, porque si no te hace bien los medicamentos, si no te hacen bien las oraciones, hay quienes por desesperación de lo que viven y ya no soportan, acceden a ir con un brujo y todo lo que traen solo se multiplica. Porque los brujos no pueden quitar lo que es del mismo Satanás a menos que lo desvíen o lo cambien por otra cosa que se va a empezar a manifestar meses después. Por eso muchos no sanan, por más que vayan a retiros, por más que vayan a oraciones de liberación, misas de sanación, y no sanan de nada. No pueden, algunos hasta que devuelvan lo robado. Hasta que le devuelvan a la persona lo que le robaron. Por eso muchos no sanan y no van a sanar de muchas cosas, no se les van a quitar muchas cosas. No pueden mientras no devuelvan lo robado. No basta con pedir perdón, se tiene que pagar el sufrimiento que se ha provocado. Por ejemplo, si alguien a mí me roba 1,000 pesos, no creo porque no los traigo, pero si alguien a mí me robara 1,000 pesos, tiene que recibir mi perdón. Es que algunas personas por avaricia le quitan a alguien algo, le roban algo, pero luego van y se confiesan y creen que ya con la confesión. No, si tú me robaste a mí y vas con otro sacerdote y te confiesas, el sacerdote te puede dar el perdón de Dios. El mío no. El mío te lo tengo que dar yo. Si el esposo dijera, ofendí a mi esposa, yo le puedo dar el perdón de Dios, no el de su esposa. Yo no puedo tocar eso, eso es muy de la esposa. Entonces, si alguien me hace daño, si a mí me robó algo, si yo le robo a alguien 1,000 pesos, tengo que reparar el daño, pero también tengo que pedirle perdón a esa persona. Mientras no le pida perdón, tengo una deuda todavía que el sacerdote solo me perdona en nombre de Dios. ¿Cuál es la ventaja en esto? ¿Cuál es el beneficio de que solo te perdone en nombre de Dios? Que por eso que hiciste no te vas al infierno. ¿Por qué? Porque ya te perdoné en nombre de Dios. Pero mientras no te diga esa persona te perdono, debes esa deuda con esa persona. No te condenas por eso porque ya lo confesaste y recibiste el perdón de Dios, pero tienes que recibir el perdón de esa persona. Por eso imagínense los que fueron infieles, hombres o mujeres que han llegado a ser infieles y dijeran, si yo le digo a mi esposo, si yo le digo a mi esposa, capaz que termina todo en divorcio. Y si es cierto, pero si no te perdona, vas a pagarlo. Si no te perdona, vas a pagarlo. ¿Cómo? Con sufrimiento. ¿Qué es lo que provoca una falta de estas? Sufrimiento en la otra persona. Vas a pagar el sufrimiento de aquello, y vas a pagar el sufrimiento de los hijos, y vas a pagar el sufrimiento de los suegros, y vas a pagar el sufrimiento de los que se den cuenta. Por eso vas a pagar 5, 6, 7 veces lo que hiciste sufrir. Y lo que hiciste sufrir con uno de esos pecados es mucho.
Entonces, ¿le tienes que decir? Sí, sí le tienes que decir. Pero si le digo, se puede acabar todo. Pues sí, pero si no te perdona, te vas a llevar esa deuda. Yo no te puedo perdonar en nombre de tu esposa. Yo no te puedo perdonar en nombre de tu esposo. No puedo yo. Yo te puedo perdonar en nombre de Dios. Pero eso tienes que arreglarlo con tu esposa o con quien tú hayas ofendido. Tienes que arreglarlo. Tienes que arreglar eso. Un adulterio, una persona que se mete con otra persona casada. Este adulterio, ofendiste al esposo o a la esposa de esa persona y todos los efectos que pudiste haber ocasionado o que ocasionaste, tienes que pagarlos. Por eso necesitas ahora el perdón de todas esas personas. Ya ven, por eso el enemigo de Dios nos pone una venda en los ojos para que no veamos las consecuencias, pero antes de morir te las quita para que entres en desesperación. Y tantas veces lo hemos dicho, ¿no? De la suegra que le hizo la vida imposible a la nuera y de repente le dicen a la nuera: tu suegra está en el hospital y quiere que vayas para pedirte perdón. Ya está sintiendo pasos en la azotea. Ya sabe que ya le va a tocar y no quiere llevarse esa deuda. Y le dicen a la nuera: ve para que hables con ella. Y la nuera voltea: vieja loca, que se muera, que se pudra en el infierno. A ver, arréglalo. ¿Quién te puede ayudar? Aquí en el Chapulín Colorado nadie te puede ayudar. Nadie te puede ayudar. Hay muchas personas que para entrar al purgatorio necesitan el perdón de aquellos a quienes más daño les hicieron. Y al purgatorio, no estoy hablando para entrar al cielo, para entrar al purgatorio. Y si esa persona no te perdona, no vas a poder entrar ni al purgatorio. Imagínate. Por eso entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar el pecado, mis hijos. Evitar el pecado, tener el cuidado de no deberle a nadie. Y si ofendimos a alguien y le hicimos algo malo a alguien, pedirle perdón, ganarnos el que nos perdonen, porque si no se van a llevar esa deuda. Y el sufrimiento con el que se va a pagar es muchísimo más grande de lo que nosotros podríamos imaginarnos y mucho más grande de lo que podríamos soportar en este mundo. Mucho más grande de lo que podríamos soportar en este mundo. Entonces, son muchas cosas que se tienen que hacer. Muchas cosas. Si nosotros le hemos faltado a alguien a la caridad, necesitamos que esa persona nos perdone. Los papás que por avaricia no les dieron a sus hijos lo suficiente, teniéndolo, porque a lo mejor no tenían, trabajaban todo lo que podían, pero no les alcanzaba. Dios entiende. Pero si sus hijos pasaron carencias cuando él sí tenía para cubrirlas, lo paga. Eso lo paga. Fíjense cuántas cosas tenemos que tener mucho cuidado con estos espíritus, porque nos pueden endeudar tan grandemente que pongan en duda nuestra salvación. Y el enemigo de Dios va a bombardear. Jesús nos habla hoy de las herencias, que es algo terrible cuando los papás no arreglan las cosas y no dejan bien claro qué le dejan a cada quien. Dejan una guerra en esa familia, porque va a haber espíritus de avaricia. A lo mejor ahorita no los hay entre los hijos, pero ya cuando llegue el momento de repartir, allí es donde empiezan los problemas. La avaricia, la codicia. El enemigo de Dios empieza a bombardear la mente de los hijos, de todos los hermanos ahí, cuando empiezan a ver quién se va a quedar con qué. Empieza el bombardeo de las tentaciones intelectuales. Tú tienes más derecho, tú eres el mayor, tú te tienes que quedar con todo. Tú eres el mayor. Empiezan los bombardeos. Tú tienes más derecho. A ti nunca te quiso tu mamá, te corresponde la casa. Pues si nunca te quiso, por lo menos que te quedes con la casa. Es justo que te quedes con la casa. Son tentaciones intelectuales fuertes que van a llegar sobre las personas. O también tú necesitas más. Mira, tus hermanos tienen de todo. Tienen de todo. Tú eres el que necesitas más. A ti es justo que tú te quedes con las cosas. Y no es cierto. Si la casa es de la mamá,
La mamá la puede vender, la puede romper, la puede quemar, la puede regalar, es suya. No comete ninguna injusticia con hacer lo que quiera con su casa. No comete ninguna injusticia la mamá. Pero si la mamá, una de sus hijas, se queda con ella, le aguanta el carácter, le aguanta la que es bipolar, y le aguanta el Alzheimer, y le aguanta todo, y la ayuda, ella la baña, la cuida, y se pasa años cuidando a su mamá, y cuando su mamá se muere, la casa se la dejó para su niño chiquito. Y todos, pero si tú cuidaste a tu mamá, te toca a ti, te corresponde a ti, tú tienes que tenerla. Aquella persona a quien se la dio, la que es dueña, a esa le pertenece. Si tú crees que tienes derechos, no los tienes. Tendrás derechos si tu mamá te los hubiera otorgado porque era la dueña. ¿Qué es una injusticia? Sí. Y tu mamá va a ocupar tu perdón para poder alcanzar el cielo, o por lo menos para entrar al purgatorio. Va a ocupar tu perdón, pero ¿para que se los den? ¿Quién se los va a dar el perdón? ¿Quién va a hacer que el hermano mayor o el menor a quien le dejó la casa llegue a pensar: yo creo que sería conveniente que todos mis hermanos les toque una parte de esta casa, vamos a venderla y voy a repartir en partes iguales? Ay, brincaría de gusto a la vieja, la señora esta que brincaría de gusto porque se hizo justicia y no va a tener que pagar una injusticia. Pero ¿quién haría eso? ¿Quién de los hijos haría eso? Es muy difícil. Sí los hay, por supuesto, pero es muy difícil encontrarlos. Es muy difícil. Entonces, el enemigo nos va a bombardear en nuestra mente, nos va a estar haciendo pensar que no es un robo, que tú tienes derecho, que es algo que te debieron de haber dado a ti. Pero si es un robo, si no te lo dejaron a ti, si no era voluntad expresa de tus padres que eso fuera tuyo y tú te quedas con él, es un robo. Eso es un robo y vas a tener que pagar el robo que cometiste. A menos que aquel a quien se lo dejó la casa dijera: yo tengo casa, no necesito más, te permito que te quedes con todos los derechos. Ya con eso te podrías quedar porque el dueño de la casa lo dijo. Cuando estaba la mamá era la dueña. Cuando muere la mamá, el dueño es el hijo, entonces él puede quemar la casa, destruirla, venderla, regalarla, lo que quiera. Es suya. Es suya la casa. Dios le va a pedir cuentas de lo que hizo, como a la mamá le va a pedir cuentas de lo que hizo. Ay, ¿cuántas mamás se han muerto sin haber dejado un testamento pensando: mis hijos se llevan bien, mis hijos se van a repartir las cosas como debe ser, pero no tomaron en cuenta a las nueras ni a los yernos? Y allí es donde las cosas cambian, y cambian para mal. Y entonces les cuesta trabajo. Es algo que se tiene que solucionar para que ellos puedan entrar ya sea al purgatorio, porque pues al cielo, no dejando un desastre en la tierra, pues nadie no llevó una vida santa. Por lo tanto, estos pecados siempre lo primero que provocan es la pérdida de la paz. Por eso, por la avaricia y por la codicia, mucha gente tiene años que no viven en paz. Por eso el estrés, por eso todo lo que el enemigo quiere los puede atacar. No tienen vida, les provoca la pérdida de la paz. Por eso es que muchos, la única paz que conocen es la paz Baja California. No conocen la otra paz, pero están en deuda, pues. Tienen una deuda con sus hermanos, se quedaron con una herencia, no fueron justos en la repartición de una herencia, no respetaron la voluntad del difunto y lo van a tener que pagar. Y lo van a tener que pagar. Si esto fue por un error humano, no fue algo voluntario, entonces ya es menos la falta, pero todos tienes que pagar. Si te equivocaste o algo, tendrías que pagar. Las cosas se deben de cumplir como lo dijo el dueño, todo lo demás es robo. Como lo dijo el dueño, así es como se debe de respetar todo, la intención de la persona. Entonces muchos llevaron a la pobreza familias completas, quedándose uno de los hermanos con todo lo de los papás y dejó a todos en pobreza, y ahora quiere quitarse la ansiedad con pastillas. Lo que le hagas, eso es un espíritu que te lo está ocasionando. A los espíritus no les hacen nada tus pastillas.
Y las oraciones, ¿por qué no? Porque Dios no lo permite. Y si Dios no permite ninguna oración de liberación, aunque te encuentres en internet, la oración más poderosa, la oración tiene el valor que Dios le quiera dar. Y a lo mejor es alguien que no conoce nada, pero Dios le da el valor de la liberación y con eso se libera. Es lo que Dios le quiera dar. Pero si tú les quitaste a otros, ¿cómo quieres que te siga dando Dios? Eso es lo que frena las bendiciones. Eso frena las bendiciones. Entonces el enemigo de Dios va a atacar. Y luego fíjense cómo se burla. Hace que le quites tú a tus hermanos lo que les corresponde. Y ya que les quitaste todo, primero te decía, no es pecado, es tuyo, no es robo, tienes derecho. Y ya que se los quitas, qué bárbaro, mira nada más, y así vas a misa, y así quieres va a comulgar, mira nada más lo que hiciste, tú no deberías de estar aquí. Y si la persona entra en pánico ahí y dijera, ay, les voy a regresar a todos, uy, pues le quita todo eso al enemigo, ¿verdad? Ya le quita la ansiedad, la angustia y todo, y le deja la avaricia y la codicia para que no se pierda ese pecado que lo está llevando para el infierno. El enemigo es muy astuto. Tenemos que estar atentos para que no se meta por un boquete en nuestra vida, para que no nos arrebate el cielo que nuestro buen Dios nos quiere dar. En los pueblos, fíjense cómo los que han escondido en aquellos tiempos de nuestros abuelos, que no tenían dónde meter sus dineros, que había bancos, pero todavía no había tantas seguridades como ahora las hay, y enterraban sus dineros y enterraban cofres llenos de cosas y todo. Como y muchos sienten las almas, piden ayuda. Algunos sí solamente se ven en las noches como fuegos que salen de ciertos lugares, y sí se ven fuegos, pero no es fuego. El metal produce gases. Los gases a veces salen y de día pues no son tan fuertes como la luz del sol, no se ven, pero de noche con la luz de la luna se alcanza a ver, pero el gas pues hace como si se viera que se está quemando. Ahí hay metal, puede ser oro, puede ser plata, pueden ser monedas, o puede ser cualquier fierro que tiene muchos años ahí enterrado, pueden ser muchas cosas allí, pero ahí están. Y ahí casi siempre ponen, en aquellos tiempos mataban a una persona para que cuidara el tesoro de ellos. Y sí, el espíritu de la persona quedaba atados. Se tenía que hacer un ritual para que la persona que mataban ahí quedara como custodio, como cuidador de ese dinero, de esos bienes. Y ellos pueden incluso llegar a mover las cosas, tienen tantos derechos que pueden llegar a mover las cosas. Por eso se ven almas, se ven cosas, se ven serpientes, se ven tantas cosas que son signos a veces de la presencia de estos. Ahí hay algo enterrado. Por eso muchos se mueren y dicen la maldición del dinero. No hay una maldición. Estaba el gas que generaba el metal, estaba ahí encerrado. De repente una persona que no tiene conocimiento abrió allí, sale el gas. Cuando esta persona ve las monedas de oro y le hace ¡ah!, se traga todo el gas ahí, pues claro que se va a morir. Se tragó un gas venenoso, claro que se va a morir. La avaricia ha llevado a muchos a morirse de esa manera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Porque vamos a necesitar, esto nos vamos a llevar así de tarea, vamos a necesitar nosotros acordarnos de aquellos a los que les hemos hecho mal y no les hemos pedido perdón, de aquellos a los que les quitamos algo suyo y no les pedimos perdón. Desde niños yo me acuerdo lo que yo hacía, ¿verdad? Que mi mamá me mandaba a la tienda y cuando llegaba me decía el cambio, no tenían cambio y me dieron un chocolate. Y yo pedí el chocolate y yo debo ese dinero. Entonces todos hemos caído en esta corrupción de alguna o de otra manera y tenemos que buscar a quién le hemos quitado lo que era suyo.
a quien en la escuela les quitamos sus colores, les quitamos sus cosas, porque a lo mejor porque las necesitábamos, pero no, eso no lo justifica. A lo mejor por envidia, por coraje, y es menos lo justifica. ¿A quién le debes? Y sobre todo, ¿quién podría ser la persona de la que necesitas que te perdone para que entres al purgatorio? No al cielo, al purgatorio. Y es que si no le pides perdón ahorita, ¿quién le va a pedir perdón después de que te mueras? ¿Quién le va a pedir perdón después de que te mueras? Nadie. Eso sí nos pone en un problema grave, sí, porque hay muchas cosas que si las decimos se va a hacer una guerra, pero si no las decimos no tenemos ni siquiera la posibilidad de que nos perdonen. Es un problemón en los que están muchas personas, un problemón muy grande por haberse quedado con lo que no les correspondía, con lo que no era de ellos. Entonces los invito, hay que pedir la gracia a Dios, a nuestro buen Dios, de poder descubrir si tenemos codicia. La codicia a veces nos lleva, por ejemplo, a muchas personas las ha llevado a trabajar en domingo. ¿Es pecado trabajar en domingo? No es pecado trabajar en domingo, pero es el día del Señor y se lo tenemos que respetar. Pero si tú no trabajas y por no trabajar en domingo tus hijos se pudieran quedar sin comer, vete a trabajar. Ahí no es pecado, vete a trabajar. Lo que alcances, y si alcanzas en la Santa Misa, vete a trabajar. Claro que ir a la Santa Misa abre más posibilidades a la divina providencia para que puedas tener, para que te pueda llegar algo. El Señor sabrá, Él tiene mucho poder para hacerlo. Puede ser, toca un corazón que está cerca de ti y te llevan, o les llevan a tus hijos. Dios puede hacer muchas cosas, pero si ya tienes para la comida de tus hijos, pero quieres tener más, ya es la codicia. Estás cambiando ya a Dios por el dinero, ya es codicia ahí. Ya si lo almacenas y lo amontonas, se convierte en avaricia. Esto es bien grave. Me acuerdo yo, un sacerdote en una isla, un sacerdote, ya era un sacerdote grande y tenía este problema de la avaricia y tenía, imagínense, eran carros yoncados, ya de yonque, de esos que ya no tienen vida, ya nada sirve de lo que tienen, pocas cosas pudieran sacársele provecho. Tenía a un ladito de la parroquia, en lo que tenía que haber sido un patio, un atrio o algo, tenía lleno de todos esos carros, pedazos de carros, todo eso lleno. Y se enferma el padre, se enferma el sacerdote y pues cae al hospital y está muy delicado, una operación a corazón abierto. Y con la edad que tenía, todo el mundo dijo, no va a aguantar. No va a aguantar. Entonces el obispo manda a otro sacerdote. Llega el sacerdote y él vio basura donde el otro veía un tesoro. La manipulación de estos espíritus. Él veía un tesoro y el nuevo que llega vio basura. ¿Qué hizo? Mandó limpiar todo ahí, pidió ayuda para sacaron todas las cosas, se las llevaron a tirar por allá. Pero el padre que estaba antes no se muere, queda vivo y se recupera y se regresa. Y cuando llega y no ve todo su mugre ahí, se enoja, corre al padre, que ya era el nuevo párroco, lo corre y le dice que ayer era su parroquia. Y el obispo sí le dijo, vente, la edad que tiene, está recién operado, déjalo. Vente, te voy a dar otra parroquia por acá. ¿Y qué hizo el padre? Ya cuando vuelve a tomar su parroquia, se vuelve a traer todos los fierros viejos, toda la basura para allá. Y cuando está toda la basura ahí, descansa. Fíjense hasta dónde llega la avaricia. Hasta dónde llega. Si ustedes quieren saber si tienen este tipo de avaricia, es bien fácil. Todo lo que nosotros tenemos, que no hay lugar donde ponerlo en la casa, no debe estar. Si no tienes donde ponerlo, no debe estar, porque eso va a traer un espíritu de desorden a tu casa.
Eso va a traer un espíritu de desorden, va a abrir las puertas a un espíritu de basura, va a abrir las puertas a un espíritu de todos estos, ¿verdad? Y se va a hacer vas a tener un chiquero en lugar de una casa. Esto sucede. Y a veces uno quisiera arreglar las cosas, pero no puede. Ahí se necesita primero liberación. Una vez que se dé la liberación, se podrá hacer todo. Si no, no se puede. Tantas veces lo hemos dicho, cuando tiene alguien este espíritu de avaricia y dice, ya estoy harto de ver estas cajas aquí, agarra las cajas y las pone del otro lado. Porque hay un espíritu que lo ata. No te va a dejar que hagas lo que tú quieras, porque todo pecado es esclavitud. No te va a dejar que hagas lo que tú quieras. Revisen, ¿qué tienen ustedes en su casa que no cabe porque no debería estar ahí? Imagínense, hay quien compró una aspiradora, tiene la aspiradora ahí guardadita porque resulta que quitó la alfombra hace 5 años y tiene una aspiradora de alfombras que no usa porque ya no tiene alfombra, pero es por si un día pone una alfombra. ¿Ustedes creen que si pone una alfombra Dios no le va a dar para otra aspiradora? Es una falta de confianza en la providencia divina. Es una falta de confianza y entonces vamos amontonando las cosas. Yo les digo, mira, revisen qué es lo que no tiene lugar y traten de sacarlo para que vean que no pueden. Traten de sacarlo, nomás para que vean que no pueden. Se necesita la liberación de esos espíritus porque son de alta jerarquía. Se necesita la liberación de esos espíritus para que podamos nosotros sacar, para que las cosas que no debemos ya de tener, para poner en orden lo que tenemos que tener. Hay espíritus de desorden, hay espíritus de basura y vivimos en la basura, vivimos en el desorden. Pero no podemos hasta que no hagamos una liberación de todo eso. Por eso les digo, traten de hacerlo, solo para que se den cuenta que no pueden. Algunos sí, algunos tienen la gracia del orden y llegan y ponen todo en orden. A quienes tienen la gracia del orden, tienen desorden en otro tipo de cosas en su vida. Algunos en los que tienen, se nota más cuando tenemos el desorden en este tipo de cosas en nuestra vida. Pero traten de hacerlo y verán. Traten de hacerlo. A veces uno tiene, porque yo he llegado a tener libretas de cuando yo estaba en el seminario. ¿Para qué las? Tengo muchísimos años que no las uso. ¿Qué posibilidades hay de que las vuelva a usar? Ninguna. Lo que no tiene lugar tiene que salirse de la casa, porque la casa donde Dios nos da, la providencia de Dios nos da, tiene que ser digna de los hijos de Dios. Tiene que ser digna de los hijos de Dios. A muchos no les va a costar, pero a otros sí, y mucho. Por eso les digo, traten de hacerlo. Si no pueden, tienen que empezar a hacer un proceso de liberación. Porque si no, no van a poder. No van a poder sacar las cosas. Es un apego irracional e irresistible a tener cosas. A veces son amontonar objetos, pero a veces son colecciones de carritos, de maripositas, y está todo tapizado el refrigerador, ya no hay dónde poner nada porque tiene todo. Todo eso es lo mismo. Son las personas acumuladoras. Los que acumulan, a veces hay quien acumula figuritas, hay quien acumula otro tipo de cosas, hay quien acumula basura, pero es acumular. Una vez estaba viendo un programa de esos de acumuladores compulsivos y verdaderamente, pues, conozco gente así. Una de esas personas que yo conocía, cuando me invitaba a su casa, era un camino que iba así recorriendo toda la casa, todo lo demás estaba lleno de cajas. Pero y nomás había un caminito para llegar a todo. Claro que terminó en divorcio, pero ella no podía sacar nada. Cuando decían, mira, esto ya se echó a perder, ay, pero a lo mejor se recupera. A lo mejor si le ponemos esto, y era un dolor porque por la manipulación la llevó a pensar que todo era un tesoro para ella, y no era un tesoro. Perdió todo por lo que consideraba que era un tesoro. Por eso revisen si hay codicia, si has faltado a la Santa Misa simplemente por tener más, no porque ocupes,
simplemente por tener más. Si has envidiado lo que los otros tienen, porque la envidia es el camino que te va a llevar derechito a la codicia y a la avaricia. No todos van a desarrollar la avaricia. El enemigo manda según la persona, porque nos conoce y manda según lo que la persona, lo que él ve que puede golpear más a una persona. Entonces revisen su casa, revisen si tienen de más, revisen sobre todo si le han robado a alguien lo que pensaban ustedes que era que tenían ustedes el derecho. Si ustedes le robaron algo a una persona porque ustedes pensaban que ustedes tenían derecho sobre eso, y no se puede. No se puede. Si ustedes me piden prestado a mí 5,000 pesos, claro que no se los presto, pero si alguien me pidiera prestado a mí 5,000 pesos y no me los paga, 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 y un día veo yo que se le caen 1,000 pesos de la bolsa, y digo yo, pues me cobro a lo chino, pues me debe 5,000, me quedo por lo menos con 1,000 para no perder tanto. Entonces, ¿me cobré? No. Yo le debo él me debe 5,000 y yo le debo 1,000. No podemos cobrarnos nosotros así. No podemos cobrarnos, como se dice aquí en México, a lo chino. No. Nosotros, si la persona no me da esos 1,000, entonces para mí van a contar como robo. Si yo los agarré, si yo le quité un reloj, una cosa, porque me estoy cobrando, no estoy cobrando nada. Yo me estoy convirtiendo en un ratero que le debo eso. No me pagó nada, solo me puede pagar cuando sea su voluntad pagarme. Y si no me paga, hay un Dios que nos va a recompensar de todo. No deberíamos de preocuparnos tanto, pero sí aprender a ser más prudentes nada más. Vean cómo no es nada fácil todo esto. Por eso necesitamos trabajarlo en esta semana, necesitamos pensar si ha habido avaricia, codicia, si ha habido envidia, qué ha habido, con quién, a quién dañaste con estas cosas, a quién dañaste. No te esperes a estar en el hospital y acordarte de todo para mandarles pedir perdón, porque te pueden mandar a volar. Desde ahorita hay que empezar a buscar la manera de ganarnos el perdón. ¿Cómo? Empezar a rezar por los que no te quieren perdonar. Ora por ellos, que el Señor toque los corazones. Allá ven, hay una oración, una novena que se hace, pero una oración es una coronilla que se hace a la divina providencia. Y como dice la coronilla, ¿verdad? Providencia divina, 5 favores te pido, la salvación de mi alma, que aplaques los corazones que están en contra de mí. Esa sirve mucho. Que aplaques los corazones de los que están en contra de mí. ¿Sí? Y entonces hagan la coronilla, viene en el internet, búsquenla y ahí la van a encontrar. Ahorita ya todo lo podemos encontrar con cierta facilidad allí. Y si no pueden encontrarlo, pues díganle a su nieto de 5 años si él lo encuentra en el internet. Eso no es mucho problema. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.